¡Welcome! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tiempo para Aprender de los cursos que ya sabes, Historia, Geografía y Economía de quinto de secundaria. El día de hoy nos toca aprender un poquito más sobre las tendencias económicas del Perú. Y sobre eso te quiero contar que en los últimos 25 años del siglo anterior, es decir, el siglo XX, nuestro país no lo pasaba tan bien en el tema económico. Es decir, estaban agujas. ¿Por qué? ¿Por qué razón inició esta crisis? ¿Cómo era la vida por entonces? ¿Qué pasaba con la gente? ¿Qué tenían que comer? ¿Cómo vestían? ¿Cómo lo pasaban? Y sobre todo, ¿cómo se salió de esa crisis hasta la actualidad? Pues todo eso vamos a ver a continuación en el primer video. La gran pregunta, ¿qué caracterizó a esta crisis? Pues definitivamente esta crisis que vivió el Perú se vio representada por los altos índices de desempleo, el déficit fiscal, la deuda externa, problemas en la balanza comercial y obviamente la pobreza. Todo un dolor de cabeza para nuestro país. Entre las principales causas de esta crisis tenemos los malos manejos de los recursos del Estado. Es decir, los gobiernos no supieron administrar bien el dinero del Perú para poder negociar sus actividades. Como administradores, éramos muy buenos en la comida. El Estado no tuvo una buena intervención en cuanto al establecimiento de los precios en sus bienes y servicios. La centralización de poder fue otro gran problema. Y por si fuera poco, la crisis de la deuda externa nos seguía dando más de un dolor de cabeza. Durante los primeros años de la década de 1990, hubo un gran cambio. Y esto debido a la presencia de un chinito, el expresidente del Perú, Alberto Fujimori, quien gobernó 10 años. Con él, mejoró el desempeño económico del Perú en su primer mandato, aunque no de una manera tan eficiente, pero al menos ya podíamos ver la luz del sol. Los gobiernos fueron pasando y los años también, y algunos especialistas calificaron el crecimiento del Perú como un milagro peruano, alcanzado en los últimos años. Esto fue y es una gran noticia. Pero Henry, como no todo es perfecto, esto no significa que se haya solucionado todos los problemas que tiene el Perú. Gran parte del crecimiento económico de los últimos 10 años se ha debido especialmente a condiciones externas, reflejadas en los altos precios de la materia prima. Profe, ¿qué más nos puede decir sobre este gran crecimiento económico? En la última década, el Perú ha destacado como una de las economías de más rápido crecimiento en América Latina y el Caribe. La tasa de crecimiento promedio del PBI fue del 5,9% en un entorno de baja inflación, que fue de 2,9% en promedio. Gracias a este crecimiento, se estima que solo en el 2014, aproximadamente 221,000 personas escaparon de la pobreza. Nuestro crecimiento económico no surgió de la nada. Obviamente algunas razones internas en nuestra economía nos ayudaron. Henry, ¿dónde estás? Dinos, ¿cuáles son estas razones? Pues la estabilidad de los precios de los bienes y servicios, el buen momento de la inversión privada y el crecimiento de ciertos sectores, como el de la construcción y los servicios. También la actitud más emprendedora que tenía el Perú, y es que ya estaba en la onda. Además, los peruanos en la actividad empresarial ya eran más creativos y formales. La explotación de nuevos recursos como el gas también ayudó mucho, sin olvidarnos del mejor control de la inflación y el aumento del consumo interno, así como la inversión privada y del Estado. Hasta aquí hemos nombrado las causas internas de nuestro crecimiento. Ahora vayamos a las causas externas, que también impulsaron nuestro crecimiento. No de tamaño, obvio, sino un mayor crecimiento económico. Estas causas fueron las mejoras en los precios internacionales de nuestros principales productos de exportación, como el café, espárragos, la quinoa y la palta. También el establecimiento de relaciones comerciales con países y bloques comerciales de la high class, que cada vez requieren más de nuestros productos. No podemos olvidar que el Perú sacó 20 en la obtención de una mejor calificación de riesgo internacional para las inversiones. Bueno, en realidad no sacó 20, pero le fue muy bien. Entre los acuerdos comerciales firmados por el Perú, tenemos al de la Organización Mundial del Comercio.
un acuerdo de promoción comercial entre Perú y Estados Unidos. Otro acuerdo importante es con la Asociación Latinoamericana de Integración. Este es un protocolo entre el Perú y Tailandia para acelerar la liberación del comercio de mercancías y la facilitación del comercio. Hasta aquí todo bien. El Estado se ha encargado de administrar y generar leyes que permitan un crecimiento político, social y también económico. Pero ahora, ¿será suficiente o crees que este crecimiento ha sido igual para todos los peruanos? No lo creo. Todavía falta trabajar en ello y no olvidar que la semilla base para el crecimiento en todos los aspectos es la educación. Pero también teniendo buena salud y teniendo vías de acceso a las principales ciudades. Así que los señores del Estado deben tener muy en cuenta estos aspectos para que así los peruanos podamos decir que la igualdad y el crecimiento es para todos. Henry, te cuento que algunos especialistas señalan algunas políticas bien chéveres para poder alcanzar la inclusión en nuestra sociedad, como por ejemplo, mejorar el nivel y la calidad del capital humano. ¿Cómo logramos esto? Pues te cuento que desarrollando y elevando a un nivel top la educación. También mejorando el acceso a los servicios de salud y vivienda y desarrollando programas de promoción social, orientados hacia la igualdad y la ampliación de oportunidades. Invertir y desarrollar la infraestructura del país es otro punto muy importante, y es que queremos un Perú en HD. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, estamos con un índice de desarrollo de infraestructura de 3,5, en donde 7 es el mejor. O sea, no estamos tan bien, ¿ah? Otro punto muy importante para alcanzar la inclusión económica y social es descentralizar la actividad económica y tomar decisiones responsables y eficientes en la producción y consumo de bienes y servicios, para que luego no tengamos problemas. Debemos explotar nuestros recursos naturales, sacarle provecho a eso, pero cuidado, sin perjudicar nuestro medio ambiente. Y sobre todo debemos proteger a las comunidades y culturas antepasadas. Según las proyecciones del Ministerio de Economía y Finanzas, para los próximos años se esperan menores tasas de crecimiento. Y aquí poco o nada tenemos que ver, ya que las condiciones económicas del entorno internacional no serán muy favorables que digamos. Se espera que continúe el incremento de la inversión privada y cada vez sea más descentralizada. Asimismo, que el PBI per cápita se duplique y que la pobreza se reduzca a la mitad. Puesto que en el Perú se alcanzaron niveles alarmantes de pobreza en los años 80, aunque en estos últimos años se ha observado una reducción de la pobreza total y de la pobreza extrema. Henry, ¿tienes alguna idea de cómo ayudar a frenar la pobreza? Claro que sí, pues con la inversión social. A ver, Henry, díganos qué es la inversión social. Es cuando se utilizan los recursos del Estado cuya prioridad ya no tiene nada que ver con la economía, sino más bien con el bienestar de la población. Lograr una sociedad para todos no es nada fácil, y es que para lograr este objetivo existen diversas formas de hacerlo, como el incremento del empleo, además de reducir los niveles de analfabetismo y desnutrición. Una magnífica idea sería elevar la calidad de los servicios en el sector salud. La inversión social tiene como finalidad invertir recursos y mejorar las condiciones de vida de la población y tratar de alcanzar reconocimientos internacionales. Lograr esto sería genial, ya que sería una verdadera lucha contra la pobreza. Los proyectos de inversión pública están orientados de una y otra manera a la reducción de la pobreza a través de la generación de empleo. Henry, te cuento que en el año 2011, el gobierno peruano tenía un presupuesto de 95 millones de soles, de los cuales el 3% se destinó a la reducción de la pobreza. ¡Qué genial idea!
Además, una gran noticia llegó para el Perú. ¿Clasificaría al Mundial? No, nada de eso, sino que a fines de ese mismo año se creó el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. ¿Y con qué finalidad se creó el ministerio? Pues con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población, promoviendo el ejercicio de derechos, acceso a las oportunidades y desarrollo de sus capacidades, en coordinación y articulación con diversas entidades del sector público, privado y de la sociedad civil. Los proyectos de inversión social están focalizados en objetivos diferentes y utilizan criterios de evaluación diversos. El Estado cuenta con varios ministerios, los llamados ministerios sociales, en contraposición con los ministerios de producción. A ellos se les destina recursos del presupuesto nacional a la inversión social, que tienen por misión la promoción de la lucha contra la pobreza. Ahora es tu turno. ¿Con qué presidente mejoró el desempeño económico del Perú? Alberto Fujimori, Alan García, Alejandro Toledo. Así es. En el primer gobierno de Alberto Fujimori, la situación económica del Perú mejoró, aunque no de manera eficiente. ¿En qué década el Perú alcanzó niveles alarmantes de pobreza? 1970, 1990, 1980. Exacto. En la década de 1980, el Perú sufrió una severa crisis económica que afectó a muchos sectores de la sociedad. ¿Cuál es la deuda que tiene el crecimiento económico y la liberación de mercado con el Perú? La inversión social, el PBI, la inclusión económica y social. Correcto. La gran deuda definitivamente es la inclusión económica y social, ya que aún no logran eliminar la pobreza. Hoy aprendimos que la crisis que vivió el Perú se vio representada por los altos índices de desempleo, el déficit fiscal, la deuda externa, problemas en la balanza comercial y la extrema pobreza. Lo que no ayudó a la crisis fue la mala intervención del Estado en el establecimiento de los precios de sus bienes y servicios, además de la centralización de poder. Un motivo principal de la crisis fue la deuda externa, que aún teníamos con los países del primer mundo. Gran parte del crecimiento económico de los últimos 10 años se debe especialmente a condiciones externas, reflejadas en los altos precios de nuestra materia prima. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, estamos con un índice de desarrollo de infraestructura de 3,5, en donde 7 es el mejor. Según las proyecciones del Ministerio de Economía y Finanzas, para los próximos años se esperan menores tasas de crecimiento, ya que las condiciones económicas del entorno internacional no serán muy favorables. La inversión social tiene como finalidad invertir recursos y mejorar las condiciones de vida de la población, tratando de alcanzar reconocimientos internacionales. Los proyectos de inversión pública están orientados de una y otra manera a la reducción de la pobreza. En el 2011, el gobierno peruano tenía un presupuesto de 95 millones de soles, de los cuales el 3% se destinó a la reducción de la pobreza. Para que una sociedad pueda desarrollarse y así sus pobladores también se beneficien, el gobierno necesita desarrollar equitativamente 3 aspectos, y estos son social, político y económico. El Estado necesita poner normas, poner parámetros, derechos y obligaciones que las personas puedan seguir. Y ahora hablando en el tema económico, ¿a quién no le gustaría progresar en este aspecto? Claro que a todos. Y es entonces cuando hablamos de nuestro Perú desde los años 50 y más entonces hasta la actualidad. Todavía hay personas que se desarrollan y el Estado brinda pequeñas ayudas y es responsabilidad de cada uno de nosotros en trabajar, en salir adelante, sea como sea, con la familia o solos. Entonces, podemos decir que la tendencia económica de las personas en nuestro país es a progresar.
¿No has escuchado acaso aquellos comentarios que el peruano es ingenioso, es creativo y es emprendedor? Pues claro que sí, y eso depende de cada uno de nosotros en desarrollarlo, tanto si quieres generar productos o servicios. El talento se sobrepone y es tu responsabilidad en desarrollarlo. No lo olvides. ¿Sabías que? En el año 2015, una de las firmas peruanas agroexportadora Gandules llegó a los países de Bulgaria, República Checa, Indonesia y Malasia, con su oferta de uvas frescas y pimientos morrón, pimiento cherry, jalapeños y sweetie. Sin lugar a duda, Gandules ha aportado lo suficiente en nuestro crecimiento económico, ya que es la principal empresa exportadora del país de pimiento morrón envasado. Ahora ya lo sabes. Sabemos que para desarrollar y para continuar el desarrollo económico de nuestro país son importantes tres cosas. Gobernantes que dicten políticas que permitan que las personas comprometidas y creativas puedan seguir trabajando, emprendiendo en muchas cosas. De esta manera, y es la única manera de que un país se desarrolle, crezca y sea cada vez más desarrollado. Amigos, de esta manera terminamos un capítulo más de Tiempo para Aprender, las tendencias económicas en el Perú. Y no olvides las redes sociales, donde siempre tenemos cosas súper chéveres para ti. Nos vemos en una próxima. Sigue preguntando, sacando información, buscando y así te saques un 20. Nos vemos y sigue la programación de USMP TV. Aprende con todo. Chao.